Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales académicas del Tribunal Electoral, solo por plataforma electoral. En esta emisión continuamos con las actividades realizadas en el marco de la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015. En esta oportunidad les compartimos la segunda parte de la conferencia magistral Transformaciones de la Economía y la Sociedad en los años 2000, avances, retrocesos y desafíos socioeconómicos y políticos. Ponencia dictada por el profesor e investigador Carlos Kennan, que cumplió con el objetivo de presentar las mejores prácticas en el mundo sobre transparencia electoral y manejo de datos abiertos y conocer su impacto en la comunidad. Al término de esta ponencia, se realizó una ronda de preguntas y respuestas. El profesor e investigador recibió un reconocimiento por parte del Centro de Capacitación Judicial Electoral por su participación. Acompáñenos a conocer las conclusiones de esta conferencia magistral. Comenzamos. Incluso, en el caso de algunos países, reaparece la restricción externa, sobre todo en los países cuyos fundamentales se deterioraron más en los últimos años, los que escapan un poco a esta regla de gestión macroeconómica rigurosa. Pienso en Venezuela, que a su vez está enfrascado en una situación de fuerte polarización política y social. Pienso en Argentina, fundamentalmente en un menor grado Brasil. En ninguno de los casos hay una situación extremadamente alarmante, sino es el de Venezuela, donde hay vencimientos de deuda externa importantes en el curso de este año y el próximo. Se están reduciendo en estos casos los niveles de reservas internacionales, pero es cierto que aún en esta coyuntura negativa, y aún en el caso de Venezuela, hay una resistencia fuerte. En otras épocas, si hubiese habido menor rigurosidad en la gestión financiera, al primer shock desfavorable, las economías latinoamericanas hubieran tenido graves crisis monetarias y financieras. Pero la amenaza existe de que haya dificultades. Otras economías que han tenido una gestión relativamente buena desde el punto de vista macroeconómico tienen dificultades importantes porque son afectadas por ese shock desfavorable del precio del petróleo, caso de Ecuador, por ejemplo, y además tienen dificultades para gestionar la economía interna, en tanto y en cuanto, en el caso de ese país, por ejemplo, no hay o hay muy poco grado de libertad en materia de política monetaria porque ese país dolarizó su economía. Entonces la creación monetaria, la moneda que circula, resulta fundamentalmente de los flujos internos, externos de dólares, aun cuando han tomado algunas medidas para tener algún tipo de capacidad de gestión contracíclica. Es interesante subrayar que esta situación, lejos de aminorar la presencia o la importancia de China en el escenario latinoamericano, la refuerza porque en varios de los casos problemáticos que hemos mencionado hay acuerdos con China para obtener auxilios financieros que le están dando, como la presencia comercial, la presencia en niveles de exportaciones de China, un peso importante en la región latinoamericana. Vamos a decir unas palabras sobre el plano social. Dijimos que, pero no lo desarrollamos mucho, que durante el reciente ciclo de expansión hubo importantes avances en el plano social. ¿Esos que tienen que ver con qué? Con la pobreza, las desigualdades, pero también tendríamos que tener una mirada un poco más amplia para ver que esos progresos se insertan en tendencias de fondo en la evolución demográfica de la región, por un lado, y que además han dado lugar a transformaciones en el paisaje social, con un ingrediente muy importante. Esta fase de expansión que vivió la región entre 2013 y 2012 fortaleció significativamente las clases medias en la región latinoamericana. Y esto no debemos dejar de mencionarlo porque puede tener o tiene implicaciones políticas importantes. Estos cambios, por ejemplo, la emergencia de las clases medias, han generado nuevas demandas, de las cuales diré una palabra en breves instantes, pero estas nuevas demandas se ejercen en un momento en el que ha cambiado el ciclo. Ya no es el ciclo de expansión y de abundancia, sino un ciclo de mayor restricción, de menores recursos, y justamente en un ciclo de esta naturaleza aparece también la posibilidad de retroceso en los avances logrados en la fase de prosperidad. De hecho, si ustedes miran bien las estadísticas de la región, la reducción de la pobreza, que se dio de manera importante en el periodo 2003, 2011, 2012, tiende a estancarse. En muchos países de la región tiende a disminuir la creación de empleo formal y a volver a ganar terreno
la dinámica de la informalidad. Esto es siempre un signo de dificultades económicas de menor crecimiento. Bueno, algunas palabras importantes para ver cómo hubo avances en esto sin seguir mucho lo que tengo aquí desarrollado, planteado. Un elemento importante es que la población pobre de la región es casi un tercio, es mucho, y alrededor el 12% de esto está en situación de indigencia. 28% según las últimas estadísticas de pobres en la región. Era algo así próximo al 40% en 2002. Ha habido un retroceso importante. Hubo algunas mejoras en reducción de desigualdades. Y, a su vez, ha habido un elemento importante que se han generalizado las transferencias directas hacia los más pobres. En algunos países, incluso en materia de políticas de protección social, como es el caso de Chile, se han reforzado los pilares solidarios para atender la situación de los que estaban fuera del sistema. Y, como dije antes, esto se ha dado también en un contexto de crecimiento de las clases medias, un sector que es muy significativo, muy importante, a pesar de que hay muchas diversidades, mucha diversidad de situaciones nacionales en esto, porque es allí donde hay una buena parte de la capacidad creativa para la elaboración de reformas innovadoras en todos los planos, como lo muestra la experiencia de muchos países. Esta reconstitución de las clases medias, que no implica la anulación o el fin de la pobreza, al contrario, se ha engrosado una parte de la clase media baja, sobre todo, que puede ser muy frágil frente a los cambios que ahora estamos viendo ligados a una modificación del ciclo. La nueva clase media que se ha creado en los últimos años es una clase media diferente a la de los años 60, muy ligada al empleo público. Es una clase media muy ligada a los empleos en el sector privado y con una fuerte demanda de bienes de consumo y en muchos casos de bienes públicos, lo cual ha generado o puede generar conflictos importantes. Ejemplo, las grandes manifestaciones de Brasil de junio de 2013 y otras que han seguido, donde muchos de esos sectores de clase media baja, que pueden incluso volver a caer en los sectores de pobreza si la fase de retroceso económico y social se prolongara, pues bien, esos sectores son demandantes de mejores servicios públicos, de mejor servicio de transporte, etc. También ese desarrollo de las clases medias está generando tensiones importantes en materia de justamente los conflictos a nivel del acceso a la educación superior. Y a su vez, esta evolución de las clases medias, la regresión de la pobreza y de las desigualdades no ha eliminado, por supuesto, este problema, y tenemos que tener muy en cuenta que una asignatura pendiente importante de la región es que se han persistido, en algunos casos se han consolidado, formas de segregación socioespaciales y núcleos duros de exclusión que contribuyen al arraigamiento estructural de la violencia y de la criminalidad en muchos países de la región. Otro elemento importante, tratando de resumir y ir rápidamente hacia el final de la presentación, es que en una región en la que el crecimiento del Producto Interno por habitante fue de 2,8% anual entre el 2013 y el 2012, hubo reducción de las desigualdades, pero los progresos son muy insuficientes por varias razones. No solo porque en el plano estrictamente económico, por ejemplo, la distribución de ganancias de productividad entre asalariados y el capital ha dejado que desear, sino porque hay elementos también que tienen que ver con los valores que predominan en la mayor parte de las sociedades latinoamericanas. Como dice muy bien Alicia Bárcena, la secretaria general de la CEPAL, secretaria ejecutiva, hay fuertes tensiones entre una cultura de privilegios muy arraigada en la región y la cultura de la igualdad y de la acción colectiva. En más de una ocasión, todos nosotros mismos incluso reaccionamos más bien en función de la cultura de los privilegios y no en función de una cultura de igualdad y de acción colectiva. Pues, entonces, hay desafíos considerables en el plano social. No voy a volver sobre esto, ustedes lo están leyendo allí. El crecimiento demográfico de la región ha favorecido el aumento del ingreso per cápita, porque la mayor parte de los países de la región están en un proceso de transición demográfica, crece menos la población, y si el producto crece más, el ingreso per cápita aumenta. Pero también en este contexto aparecen problemas. Esa evolución demográfica está asociada también al aumento de la esperanza de vida, lo cual plantea problemas ligados al envejecimiento de la población, que la región latinoamericana todavía no ha considerado muy seriamente a nivel de los diversos estados nacionales.
Otra cuestión muy importante, ya que hablamos de la población, y tiene que ver con una conversación que teníamos antes del inicio de esta sesión, que es que no es menos importante un aspecto sociopolítico en la evolución de la última década de prosperidad, yo diría de estos 15 años del siglo XXI que llevamos ya, que es el tema de las poblaciones indígenas. Ha sido muy importante, un cambio sustancial, que incluso ha tenido expresiones políticas en algunos países, el caso más notorio es Bolivia, reivindicación de identidades durante mucho tiempo estigmatizadas. Eso es un elemento, un cambio interesante que tiene que ver con las nuevas demandas. Claro, se plantea siempre el problema de la integración socioeconómica de estas poblaciones en muchos casos. Democracia y ciclo económico. Yo diría, para concluir este panorama general, que el cambio de ciclo económico plantea una serie de desafíos económicos y sociales. Uno es preservar la estabilidad macroeconómica y esa solidez financiera que fue un elemento importante de la década de prosperidad 2003-2012. Otra es evitar que se dé un retroceso significativo en los avances sociales logrados en la fase de prosperidad. Problema es que hay menos márgenes de maniobras en el plano fiscal y esto va a implicar algunos problemas también a nivel de las políticas sociales. Todo esto pone bajo presión los sistemas democráticos, sobre todo en un contexto en el que hay que responder a estas demandas en el marco de una cuestión que no tengo tiempo de desarrollar, pero que me parece importante en este balance general de las transformaciones de los últimos 10-15 años, que es que se ha reducido la tolerancia respecto de la corrupción por diversos mecanismos y vías, y hay una demanda de probidad, de buen comportamiento de las élites políticas, lo cual hace que haya una presión muy fuerte y una demanda muy fuerte de eliminar los problemas de corrupción. No sé yo si hay más o menos corrupción que antes, pero sí sé que es menos tolerado por las sociedades. Ahora, en este contexto, es necesario, dada la presión que se ejercerá sobre los sistemas democráticos, dado todo lo que hemos mencionado, mejorar la democracia, pero en un contexto de crecimiento mediocre y de estabilización e incluso retroceso social, que puede debilitar justamente el apoyo a la democracia. Por supuesto, la democracia, y esto no deben tener como conclusión que estoy planteando problemas graves de vuelta al pasado, de dictaduras militares, etc. No, la democracia está muy enraizada en la región. De hecho, está muy enraizada históricamente, porque poco después de las independencias hubo importantes debates, grandes personalidades que subrayaron la importancia de un devenir democrático de la región latinoamericana caribeña, y hay personalidades como Portales en Chile, Alberdi en Argentina, etc., que dan cuenta de esto. Además, la región se ha fortalecido en su desarrollo democrático tras la transición de las dictaduras democráticas de los 70, en América del Sur, en Centroamérica, y ha habido evolución hacia nuevas formas de constitucionalismo. El debate democrático es vivo en la región y eso es muy importante. Hay problemas, no entraré mucho en el detalle, marcado presidencialismo, peligros y amenazas, penetración de los estados por mafias, en particular toda la cuestión del narcotráfico. Hay un déficit de legitimidad del Estado que hay que poner en la balanza, que dificulta incluso el incremento de la presión fiscal. Esto es muy importante, la presión fiscal, o como se lo llama en otros lugares, la carga tributaria, es baja en América Latina. 19-20% de ingresos fiscales de los estados respecto al PIB. Piensen que los países desarrollados, OECD, están en 35-40% en promedio. Es decir, tenemos estados que tienen pocos recursos. Esto no es un llamado a incrementar los impuestos no, es una simple reflexión sobre el hecho de que un Estado que tiene pocos recursos no puede implementar políticas sociales adecuadas. México es un caso, lamentablemente, de baja carga tributaria. Los países que tienen más alta carga tributaria en la región, Brasil y Argentina, se les plantea el problema de la eficacia del gasto, justamente. Entonces tenemos ahí un problema importante, grave, y que es difícil avanzar en el incremento de la presión fiscal, en sistemas impositivos más equitativos, que no reposen tanto en los impuestos al valor agregado, sino más bien en la imposición directa. Es difícil avanzar en esto si hay un déficit de legitimidad del Estado. Pero, en todo caso, junto con esto hay elementos positivos que dan cuenta de la vida democrática intensa de la región. Yo mencionaría simplemente la importancia de los procesos de descentralización en la región, que son un elemento interesante, y no solo desde el punto de vista de los cambios en la jerarquía de las competencias entre distintos niveles y demás, sino en el hecho de que muchos gobiernos locales o regionales emergentes han sido muy interesantes desde el punto de vista de la implementación de nuevas formas de gobernanza. Gracias.
Es exactamente lo que me hacía falta para 3 minutos para concluir. Ahora bien, en este contexto, un último mensaje que les quiero dejar, que es que pareciera haber una cierta correlación, un cierto conmovimiento entre el apoyo a la democracia en la región y los ciclos económicos. El apoyo a la democracia, tal como lo mide Latinobarómetro, que es una encuesta que se desarrolla desde 1995 en el conjunto de la región. Bueno, no todos los países empezaron en el 95, algunos empezaron más tarde. Tiene una de sus cuestiones centrales, que es el apoyo a la democracia. Como alternativa a esto, lo que se le pregunta es si prefiere otro sistema o no tiene preferencia, o es indiferente a esto. Es efectivamente interesante mencionar que si uno mira por aquí, aparece una cierta correlación en este gráfico, pero sobre todo, si uno hace este tipo de consideración, que es corregir ligeramente, y ya terminamos. Si uno considera ese apoyo a la democracia medido de una manera un poquito diferente para que se noten más los altos y los bajos, es decir, ponderando por la población y en ese sentido dándole un mayor peso al apoyo o al bajo apoyo de la democracia que hay en 2 países de la región, Brasil y México. Pues aparece estas 2 curvas en las que ustedes ven aquí crecimiento y evolución del apoyo a la democracia. Entonces, empiezan en el 95. En el 95 hay un relanzamiento del crecimiento de la región, se viene de muy bajo, probablemente es, si uno quisiera darle una explicación económica al bajo apoyo a la democracia, tiene que ver con la crisis del tequila, el impacto negativo que eso tuvo. Hay una ligera recuperación, pero rápidamente, a partir de 97-98, baja el crecimiento y también baja el apoyo a la democracia. El crecimiento es esto, y en verde el apoyo a la democracia, que llega a un punto bajo de 42,5%, medido así ponderado, en el año 2001. 2001-2002, sobre todo con grandes problemas críticos en Argentina, Brasil y otros países de la región sudamericana sobre todo. Bueno, el apoyo a la democracia sube hasta un pico aquí en 2011, en la fase de crecimiento, la cual hemos hablado bastante, y a partir de 2011-2012 empezamos un ligero retroceso. ¿Es que esto se va a prolongar? ¿Es que ese 52 y algo % de apoyo a la democracia que aparece en las últimas mediciones de Latinobarómetro va a bajar aún más para llegar a picos como era el 42 que había aquí? Pues no sabemos, pero es un punto que puede generar preocupación. Y vale la pena señalar que ese conmovimiento, por no llamarlo correlación, apoyo a la democracia, ciclo económico, se advierte tanto en los países con mayor grado de apoyo a la democracia, estos que están aquí, es decir, Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, como en los países que aparecen con menor grado de apoyo. Ven que las barras van 70, 80, 60 aquí, y aquí tenemos algunos países que tienen 40, 50. Ahí están Colombia, Perú, Brasil, México. Entonces, en el informe de Latinobarómetro 2013, por ejemplo, hay explicaciones allí sobre por qué Brasil o por qué México aparecen como, bueno, explicaciones que son discutibles. Aparece incluso un análisis muy interesante sobre el caso un poco difícil de entender de Venezuela, donde el apoyo a la democracia es alto, sin embargo, hay muchas críticas desde la comunidad internacional y demás al ejercicio concreto de la democracia en ese país. Pero más allá de estas cuestiones, hay una especie de conmovimiento que, de nuevo, plantea un problema, una cierta preocupación sobre cómo enfrentar esto, sobre todo en periodos de vacas flacas como las que van a caracterizar estos 2 o 3 próximos años. Entonces, para concluir, reitero que el balance del reciente ciclo de expansión económica en América Latina es en términos generales positivo en el plano macrofinanciero y social, pero en los tiempos difíciles de la segunda mitad de la actual década tenemos una agenda latinoamericana muy cargada. A las asignaturas pendientes de la fase de expansión en materia de diversificación productiva, se agregan los desafíos, sobre todo, se agregan los desafíos y riesgos resultantes de un periodo de restricciones presupuestarias y condiciones menos favorables para el progreso social. Abordar estas múltiples demandas en un contexto de crecimiento mediocre requiere, según las especificidades de cada país, que se concreten, esta es mi opinión,
pactos nacionales por la diversificación productiva, el progreso social y la renovación de la democracia. Ese es el gran desafío. Hay otros que en el debate latinoamericano actual plantean una variedad de pactos, por ejemplo la CEPAL, un pacto fiscal, un pacto social, un pacto medioambiental. Y yo no estoy en contra de eso, me parece que todo esto sería englobado en esto de una diversificación productiva sostenible, la cuestión medioambiental, una diversificación productiva que tiene que ver, y también esto está ligado al progreso social, con reforzar el peso de la educación, las mejoras cualitativas de la educación, porque la masificación ha aumentado mucho, eso está bien, reforzar el gasto de investigación y desarrollo y promover la innovación, etc. Pero sobre todo renovación de la democracia. Y ahí tenemos justamente un tema que es probablemente una cuestión que va a ser dificultada, y aquí termino, sobre todo en los países en los que reina en la región un alto grado de polarización social y política, que dificulta efectivamente que se produzcan estos pactos. Aun cuando, paradójicamente, es allí donde más falta hacen justamente estos pactos como digo, nacionales por el desarrollo productivo, por el progreso social y por la renovación de la democracia. Bueno, aquí me quedo. En realidad he excedido la hora, pero hemos empezado un poco más tarde, así que tengo alguna disculpa, me parece. Bueno, les agradezco mucho la atención dispensada. Muchas gracias. Agradecemos y valoramos la muy interesante conferencia magistral de nuestro invitado Carlos Kenan. La parte organizadora de este evento nos ha concedido 3 minutos para contestar algunas de las preguntas que se han formulado por parte del público asistente. Así es que, doctor, le pedimos amablemente que cuando usted disponga podamos hacer estas respuestas de las preguntas planteadas. Tomo 2 nada más, porque lamentablemente podemos hablar con quien... una de ellas, ¿qué mecanismo como estrategia se debe tomar para evitar que incremente la pobreza extrema? Bueno, yo creo que para enfrentar la pobreza extrema, la región ha adoptado políticas que me parecen en principio adecuadas, que no han erradicado la pobreza extrema, pero que tienen que ver con las transferencias a los sectores más desfavorecidos y demás, transferencias condicionadas. Hay mucha discusión sobre esto, que puede lamentablemente acentuarse en periodos de vacas flacas o de crecimiento mediocre. Cuando hablo de crecimiento mediocre no quiere decir que haya un pequeño, por ejemplo, México tuvo un mal crecimiento el año pasado, puede que pase a entre 2 y 3% este año, aunque se viene revisando a la baja, y habrá que ver el impacto definitivo de los factores positivos, la reactivación en Estados Unidos, y los factores negativos, el precio negativo, el precio bajo del petróleo y el impacto presupuestario que tiene. Pero estamos en fase en crecimiento mediocre o muy moderado, porque todo el mundo está de acuerdo en pensar que países como México, como Brasil, como la mayor parte de los países de la región, necesitan tasas de 4 a 5% de manera sostenida varios años para tener márgenes de maniobra importantes para enfrentar los problemas sociales, entre otras cosas. Entonces yo creo que puede plantearse en un contexto de vacas más flacas justamente esta cuestión de cómo proseguir con estas políticas en contexto de reducción de presupuestos, puede generar divisiones o críticas de sectores de las clases medias, pero yo pienso que más allá de esto y del hecho de que en definitiva lo que permite combatir a la pobreza es el empleo y el empleo de calidad, el empleo digno, enfrentar con estas políticas de transferencias los problemas de pobreza es algo imposible de evitar en el futuro próximo, más allá de que esas políticas hayan sido planteadas siempre como transitorias. No es el objetivo mantener transferencias durante un siglo. La idea sería que la educación de los niños en esos programas de transferencias condicionadas permitan mejorar el acceso al mundo del trabajo de la generación futura, etc. Pero yo creo que eso lleva su tiempo y mientras tanto hay una demanda social fuerte. Se ha medio instalado el derecho a la asistencia a los más desfavorecidos en la región latinoamericana. Es mi impresión en todo caso. Y esto es un tema con respecto del cual hay que contar y que ya va más allá de los clivajes entre derecha e izquierda en la región. Está lleno de casos donde finalmente los exponentes de políticas o de opiniones que fueron críticos frente a estas medidas terminan por aceptar que es algo que debe mantenerse por un cierto tiempo, quizás mejorándolo, quizás tratando de evitar, y eso tiene que ver con la renovación de la democracia, una
demasiado fuerte vinculación de la aplicación de esas políticas con formas de clientelismo que ha conocido la región. Segunda y última pregunta, después veré, hay una o dos o tres más. ¿Qué panorama económico se le presenta a la economía industrial y la pequeña empresa en México? ¿Cómo afecta el incremento de la tasa de interés? Me podría enviar el link de su libro. Bueno, efectivamente en México hay una cierta dicotomía, digamos, a nivel de los sectores productivos y económicos. Y hay un sector industrial y una pequeña empresa ligada al mercado interno, y hay un sector altamente articulado al proceso productivo de Estados Unidos. Yo creo que justamente el ir corrigiendo esta dicotomía es un tema central del desarrollo económico de México. Evitar que haya, como se ha dicho algunas veces, 2 o 3 Méxicos, si incluimos zonas rurales atrasadas y demás, es fundamental. Y esto requiere, por un lado, una mejora en las políticas públicas para el sostén de las pequeñas y medianas empresas. Es un tema permanente y recurrente, hay mucho debate en las instancias internacionales, el Fondo Monetario Internacional, otras instituciones latinoamericanas, la CEPAL, sobre los buenos indicadores de eficacia de política pública en materia de sostén a la pequeña y mediana empresa. Y por supuesto, el tema de las tasas de interés es un elemento fundamental, las condiciones de financiamiento, que deben ser las adecuadas para ese sector. Aquí también se plantea el tema entonces de los márgenes de maniobra que hay desde el punto de vista financiero, porque tasas bonificadas, tasas baratas, pues implican más de una vez que haya algún tipo de subsidio, y esto tiene que ver entonces con los márgenes de maniobra del sector público. Pero yo creo que el panorama se presenta difícil, pero aquí hay una toma de conciencia creciente sobre este tema. No conozco en detalle lo de México, pero podría decirles, por ejemplo, una cuestión respecto de la cual estoy muy ligada, porque participaré en una mesa redonda, en una conferencia en Chile dentro de una semana y algo, organizada por el Banco Estado, por diversas instituciones, que justamente en el caso de ese país se han planteado que había que, desde hace más de 10 o 15 años, que hay que reducir la dependencia del cobre, que hay que generar una nueva fase exportadora, etcétera, y que hay que favorecer un desarrollo de la pequeña y mediana empresa, incluso orientándola por las medianas más importantes hacia la exportación. Pero que eso ha sido declarativo y que no se ha hecho mucho en términos concretos y que hay que avanzar en políticas concretas. Claro, en la medida también que la macroeconomía ayude. Hay que decir, en descarga del caso de Chile, que cuando los precios del cobre estaban muy altos, hay una cuestión que en economía conocemos muy bien, que son los precios relativos, y que sea muy difícil que las inversiones se dirigieran hacia sectores de mercado interno, de madurez larga de la inversión, cuando uno podía ganar mucho y rápido invirtiendo en el sector exportador. Bien, estas son las respuestas muy rápidas y seguramente incompletas que puedo darles, y les agradezco mucho por la atención dispensada. Nuevamente le agradecemos a usted, doctor, y bueno, en este momento se hará entrega del reconocimiento y obsequio por parte del licenciado Agustín Millán Gómez, coordinador de Información, Documentación y Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a nuestro invitado y conferencista Carlos Kenan. De esta manera, concluimos con esta actividad. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades de la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo por plataforma electoral. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.